dos personas muy diferentes en cuanto a su trayectoria profesional, porque ella, viene de trabajar durante muchísimos años, toda su vida prácticamente, en la parte más social de nuestra ciudad. Realmente ha estado donde se le necesitaba en las épocas más duras, en el movimiento, en ese momento en el que probablemente las drogas no tenían la concepción o el apoyo publicitario que se tiene ahora, ¿no? No existía. Era calle, 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 y estar al lado del joven, intentándole decir, intentándole educar, intentándole dirigir. Bueno, ahí ha estado, sin lugar a dudas, Sor Aurora, con la que vamos a hablar ahora, y está con nosotros alguien que lo ha sido todo, lo es, porque me estaba contando hace 2 minutos fuera de cámara los proyectos en los que no está solo en un proyecto, sino está en todos los proyectos todo lo que tenga que ver con la gastronomía y con el buen vino, con La Rioja, tiene un nombre propio y se llama Patxi Antona. Los dos, Aurora, Patxi, bueno, buenos días a los dos. Bueno, no sé si lo he dicho bien, pero la presentación ha sido un poco así, pero creo que por lo menos para entrar a hacer una pequeña introducción puede valer. Dice bien, Aurora. Camino con carácter, por cierto, ¿eh? La primera pregunta, si me lo permitís, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido cuando os llaman y os dicen, oye, que hemos pensado en que te vamos a conceder este año el Cerón de Oro, Aurora, en este caso? Bueno, pues a mí es que me parece que no es para mí, porque me parece algo muy grande, un reconocimiento, y creo que también hay otras personas que también lo merecen, y yo digo, pues ¿por qué yo? No sé por qué soy yo, porque podían ser otras personas también, ¿no? Pero bueno, ya que me lo han concedido, lo único que tengo que darles a todos las gracias y el reconocimiento, porque sí es importante el reconocer aquellas cosas, no porque lo he hecho yo, porque sola no he hecho, siempre he trabajado con un equipo que ha sido maravilloso y hemos estado siempre muy a gusto y trabajando ahí donde las circunstancias y los momentos. Entonces sí es importante reconocer y ver que la toxicomanía ahora ha cambiado mucho, sí es importante ver cómo empiezan los primeros tiempos para luego ver la evolución y para ir siempre mejorando el presente. Patxi, bueno, al final no me has respondido, ¿eh? No me has respondido. Es decir, la pregunta era, cuando te llaman, ¿cómo es esa noticia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo en ese momento? Bueno, ¿cómo me siento? Pues me siento bien. Bien y preocupada por todos estos medios de comunicación y todas esas cosas que siempre me da mucho apuro. ¿No? Te estamos venga a llamar, que sí, queremos no, es que yo no soy de eso. Patxi está más acostumbrado a esto. Patxi, ya. Patxi Antona es un viejo conocido de los medios de comunicación. Sí, Patxi sí, pero yo no soy más, que me gusta más andar o sea, que no, los medios de comunicación y todo eso me parecen bien, pero para otros, pero bien, vamos, agradecida. Contenta, agradecida, sí. Patxi, tú como cuando te llaman, primero ¿quién os llama? ¿Os llama Javier Camino, el presidente? ¿Os llama Javier? A mí sí, y supongo que Aurora también. ¿Os llama Javier a los dos? Javier Camino os llama a los dos. Sí. Javier, ¿cómo es ese momento cuando te llama Javier? Porque claro, tú con Javier tienes relación desde mucho tiempo, supongo, y te llama Javier y dice, ¡hombre, Javier, qué tal, no sé qué! Sí, además sabes que con él tengo relación, claro. Y yo pensaba que me llamaba por otro asunto, porque les estaba un tema además relacionado con la institución Celebradores de Oro, pues me había pedido un favor no hace mucho y yo pensaba que era para eso. Y llevábamos un rato hablando y no sé cómo me dijo, dice, bueno, pues tú tienes un currículum bastante importante y tal. Sí, bueno, ya sabe, ya me conoces y tal. Y dice, pues habrá que añadirle algo a ese currículum. Y yo, pues no sé, habrá que añadirle a ese esfuerzo lo que toque, amigo. Y me dice, no, que te vamos a añadir esto, ¿no? El Celebrador. Claro, de primeras las primeras declaraciones que hice fue, además lo mantengo, porque no digo que en estos momentos no vaya asimilándolo, pero fue algo tan, porque sabía la dimensión que tenía, en el momento me di cuenta. Yo hace unos 20 o 20 y algo años sí se habló pues estaba muy metido en el ambiente popular, con las sociedades y tal, y sí recuerdo que algún grupo pues, popular me planteaba la posibilidad, entonces tengo eso como muy interiorizado. Pero suelo decir, y vuelvo un poco al asunto de la declaración que hice, pues que no pisaban mis pies el suelo, es decir, porque fue una sensación muy extraña. Y la verdad es que, aunque he tenido reconocimientos profesionales, algunos populares y muy importantes, el pregón de las fiestas de San Prudencio, pero esto es diferente. O sea, me sentí muy orgulloso de golpe y a la vez sorprendido, pues porque no me pareció excesiva, es lo que dice Aurora un poco, el sorpresón, por mucho que estés más o menos preparado dentro del ámbito que te muevas, es un sorpresón.
y muy agradecido. Entonces, pues bueno, sí, hay que reconocer que fue muy... Que es bonito. Claro, pero es una... Saber que eres reconocido. Pero fue ¿no? muy extraño, nunca me pasó una... A ver, pasados varios días seguía con una sensación extraña, o sea, extraña muy positiva, pero que me superaba un poco, sí. La verdad es que, bueno, con los medios de comunicación ahora, ¿qué quieres que te digamos? Es que si no estés ahora, ¿cuándo vais a estar? ¿no? Es decir, es una de las instituciones más importantes son los Teledones de Oro, sin lugar a dudas, ¿no? Y el que está en esa, digamos, dentro de esa casa, de esa representación tan importante para los salares como es la figura de Celedón de Oro, o sea, Celedón sin más, sí que es verdad, es que, bueno, a ver, estamos hablando de un reconocimiento muy importante, ¿no? Lo que decías un poco tú en ese sentido, ¿no, Pachi? Popular. Yo lo que más valoro, yo sabes, el que sea popular. Es decir, aquí no hay un designio es que además institucional o político, es decir, es popular. Te propone el pueblo, te elige el pueblo. Claro, aquí cuando hablamos con Javier Camino, que lo explicaba, estuvimos hablando en una entrevista que hicimos hace muy poquito, estuvimos hablando de cómo es el proceso, ¿no? Aquí se propone, cualquier ciudadano puede proponer a cualquier empresa o persona o entidad o asociación, y a partir de ahí se hace una selección a través de los currículos, lo hacen los propios Teledones de Oro, y a partir de ahí se vota y se hace una votación. Y oye, te decir que yo entiendo que cuando uno está ahí es por méritos, ¿eh? Yo nunca digo que... Yo creo que está ahí siempre es por méritos. Bueno, un poco hablando un poco de vuestras... Tú jubilada, ¿no, Laura? Sí, me he jubilado. ¿Desde cuándo? Desde hace un año. ¿Hace años? ¿65 o 66? 65. 65, 40... No, ahora tengo 66. 66. 65. 40, ¿y cuántos años dedicado a...? Pues he dedicado, bueno, porque los primeros años que vine aquí a Vitoria, porque vine con 22 años, bueno, también íbamos a colaborar un poco ahí en el hospital psiquiátrico. Yo cuando vine aquí de San Sebastián, ahí en el seminario, vine aquí a Vitoria, a Las Nieves, a la residencia de Las Nieves, y entonces los primeros años lo que hice fue estudiar enfermería para luego poder trabajar. Sí que colaborábamos los tiempos que teníamos libres, así, ayudábamos ahí a las hermanas, a las otras hijas de la caridad allí. Y después ya en el año 76, que ya finalicé enfermería, pues ya me dediqué de lleno a trabajar. Entonces estuve en el hospital psiquiátrico, en la parte de hombres. Entonces al principio lo que más había era alcohólicos. No es que los que más, sino aquellas personas que más necesitaban una ayuda de enfermería, porque aquellos delirium tremens que venían tan sumamente mal. Y después ya me quedé ahí, y ya después ya para el año 79, 80 fue cuando empiezan a las primeras personas que vienen aquí con una adicción a la heroína, con el síndrome de abstinencia, que fueron ellos, siempre digo que quien me enseñaron fueron ellos, porque yo no tenía ni idea lo que era un síndrome de abstinencia, me venían diciendo que era el mono, y yo el mono, pues fíjate lo que pensaba que era un mono, pero vamos, menos que un síndrome de abstinencia. Pero ellos fueron los que me informaron, los que me dijeron, y después me dijeron que, a ver, que me habían enseñado demasiado, que ahora ya no me podían engañar. Pero bueno, esos fueron mis primeros pasos y es lo que estuve aquí y siempre he estado en Vitoria. ¿Cuántos te han agradecido? ¿Cuántos han ido y te han dicho, pues, Aurora? Sí. Mira dónde estuve, mira dónde estoy. Y se han acordado de ti. Sí. ¿Cuántos? Sí. Yo me siento, o sea, que cuando les veo por ahí a todos estos, están agradecidos. Sí, porque era un trato como de muy humano, un trato muy directo, un trato a veces me veía como la madre que les tenía que decir, les tenía que poner, me ponía ahí esto. Sí me lo han agradecido y mucho, siempre. Fíjate que éramos completamente distintos, o sea, yo una religiosa, más vestida de monja y todo eso, y ellos de otro. Pero yo siempre hemos tenido una relación buena, de respeto, siempre nos hemos respetado mucho, y yo creo que el respeto, les escuchaba mucho, venían por aquí, empezaban a hablarme de todas sus cosas, yo les escuchaba, y algunos decían, es que te dicen mentiras, digo, bueno, ellos hablan, ellos dicen lo suyo, como otros podemos decir lo nuestro. Tú les escuchabas, yo les escuchaba, sí, porque después... Te sentías obligada a escucharles de alguna forma. Sí, porque cuando se escucha a una persona es cuando se puede después hablar.
Cuando no se escucha a una persona dices lo que a ti te parece, pero cuando se escucha sabes lo que es. ¿Han cambiado muchos? ¿Ha cambiado Sí. mucho De los primeros digamos, años. el drogadicto de entonces al de hoy? Mucho. ¿Para bien o para mal? Pues para bien, para bien. ¿En qué sentido? Para bien porque en los primeros tiempos no teníamos ni un tratamiento, no sabíamos absolutamente nada. Estas personas que eran muy jóvenes, que caían ahí en la heroína, totalmente deteriorados, físicos, psíquicos, socialmente, las familias muy mal, las madres llorando mucho porque viendo a su hijo cómo se deterioraba, cómo caía, cómo se derrumbaba. Entonces en casa pues era, como decían ellos, soy el garbanzo negro, la oveja negra, nadie me quiere, fíjate cómo soy. Y entonces pues él escuchaba y decía, hombre, claro, ¿cómo vas a ser? Mira lo que estás haciendo, vamos a ver cómo podemos ayudarte, cómo podemos cambiar. Era un deterioro total. En la calle también pues eran los delincuentes, los que robaban, los que hacían todo. Y también estaban, en aquella época había muchas personas también ahí en la cárcel, como robaban para mantenerse el consumo, pues robaban pues a la cárcel, y a la cárcel, la calle, las drogas, era como un círculo vicioso. Y la pena que no había un tratamiento así como después cuando vino la metadona, ¿no? A estas personas que consumían heroína, pero les dábamos una medicación, sí, pero no lo específico, porque es difícil de salir una vez del consumo. Es difícil, porque no es solamente un heroinómano o una persona que tiene una adicción, no solamente es la sustancia en sí, es todo el cortejo que rodea. El círculo social, todo. amistades, claro, cuesta más quitar todo este cortejo que la droga en sí. Es curioso. Pachi, tela, ¿eh? No, lo estaba viendo, además que lo admiro, porque yo el trabajo siempre... Tengo varias preguntas que luego vamos a hacer con esto, pero... Nos ha contado antes, creo que mi micrófono cerrado, si no me equivoco, que no le iba mucho esto en los medios de comunicación, pero es una conversadora nata, ¿eh? También diga lo que diga, ¿eh? Pero es lo que decía yo un poco al principio, ¿no? Que se lo sabe muy bien, que no... Hombre, yo creo que algo que has vivido lo tienes tan interiorizado que es sumamente fácil manifestarlo. Y yo creo que en eso el plano es absolutamente diferente, no tengo nada que ver con la maravillosa dedicación de esta mujer, pero en mi caso, pues las vivencias las suelto de una manera que ni me doy cuenta. Tú eres un gran conversador, ¿eh? Sí, la estaba escuchando y... Tú también eres un gran conversador. En tu caso, fíjate tú, sois... los méritos profesionales son diferentes en este caso, ¿no? Pero sí que es verdad que también muy ligados, ¿no? Porque no dejamos de hablar de una parte de la sociedad tan importante. En este caso, hablar de Pachi Antón es hablar de la Escuela de Hostelería, entre otras cosas, de Mendizorroza. ¿Cuántos años estuviste como director? Ahí 9. 9 años. Sí. ¿Puedes contarnos la anécdota de cómo accediste? Que casi te dicen, no, usted es un estudiante... Espera, sí, pues es muy curioso porque yo estaba haciendo, estamos hablando del año 80 y no me acuerdo, 85 creo que era o por ahí, y estaba terminando la mili, además todavía aquí en Vitoria. Y bueno, era venir de Araca y ponerme a dar clases las tardes. Venía en una moto corriendo, daba unas clases y empecé así, dando clases, primero de cursillos de cocina. Yo ya me había titulado ahí y era por las magníficas relaciones que tuve siempre con la dirección de diocesanas y tal, a la que pertenecía la escuela de cocina. Ya entonces estábamos en el Palacio Escoriza Esquivel. Y de ahí, pues ya cuando terminé y tal, pues me incorporé primero como jefe de estudios, luego director, había dado clases también, profesor de pastelería, de cocina, de todo. Pasé por todos los estamentos, alumno, profesor, jefe de estudios, director, y luego ya cuando estaba con 24 años de director, pues estuve, como te decía, 9 años, porque entre medio pasamos a la actual ubicación en Mendizorroza, en Los Frontones, y luego ya pues seguí mi trayectoria, soy un hombre de etapas. Entonces, sí, luego me marché a Ondarriñano, estuve 6 años, luego otros 9 en la Asociación de Bodegas en Rioja Alavesa. Bueno, he estado, sí, en Abra, sí, ya está, ya me he movido ya. Sí, me ha gustado siempre, no sé si, el otro día me decían de broma uno, dice, así como
como un pájaro que ha ido dando saltos, pues parecido, sí. Y ahora estás embarcado en este Wine City, Sí, en este sí. Wine City, que además estás muy bien acompañado, porque está Valentín Basáñez, está Javier Elejalde, Iván Sanlaña, Fabián Pérez. Sí, muy buenos amigos. Estáis muy bien. Sí, hombre, entendemos que la ciudad de Vitoria-Gasteiz, nuestra ciudad, en algunos aspectos es una ciudad conformista. Es decir, yo, por ejemplo, que he sido una persona que se ha marchado 6 años de esta ciudad, he vuelto corriendo. O sea, me apetecía mucho volver aquí, que mis hijos crecieran aquí. Me parecía una ciudad ideal para eso, para vivir. Pero entendemos también que la economía y la cultura, todo ello debe girar alrededor de determinados aspectos y sobre todo uno en el que nos movemos y yo me encuentro muy cómodo, que es el del vino, ¿no? Entonces, por otros modelos que he podido ver en mis viajes, que he tenido la fortuna de poder viajar bastante y de conocer muchas bodegas, yo creo que habré conocido en unas 15 denominaciones de origen a nivel, 15 o 16 denominaciones de origen a nivel mundial, unas 300 bodegas y he podido ver, yo creo que en la propia ciudad nuestra, que tiene el viñedo y las bodegas, pues al norte poco, pero tiene su emplazamiento y diferenciación con el Chacolí en la zona del Valle de Ayala, pues lo tienes a 30 y tantos kilómetros, y al sur también 30 y tantos kilómetros, Rioja Alavesa, con un potencial enorme, hasta el punto de que es más del 90% del vino que se produce en Euskadi. Bueno, pues había que trabajar desde la propia capital, desde la propia ciudad de Vitoria, el que hubiese una relación bidireccional hacia las dos zonas y que la ciudad, pues con su 80 y tantos % de habitantes de la provincia, también lo valorase y lo apreciase, ¿no? Nos dio por ahí, empezamos a trabajarlo como ciudad del vino. No buscamos tanto una capital del vino, una ciudad. Y tampoco buscamos magnos proyectos, ¿no? Pues como esta semana te contaba antes a micrófono cerrado, en Burdeos se ha inaugurado la Cité du Vin, la ciudad del vino en Burdeos. Claro, Burdeos es la capital mundial del vino, que es una cosa increíble porque viven por y para, ¿no? Pero yo creo que la ciudad de Vitoria tiene que explotar determinados aspectos que la ennobledezcan, que le den un valor, que entren en juego una serie de sectores que se beneficien de ello, el hostelero, el bodeguero, el comercial, el de la distribución. No sé, todo ello al final tú analizas y sí, puede activar el botón de la economía también, el del empleo, por tanto, y el del orgullo de la propia ciudad, porque yo creo que cuando a un ciudadano de aquí, de Vitoria-Gasteiz, le preguntes, tiene que, hace 15 años no hubiera dicho Ciudad Verde, ahora sí, ¿no? Pues a ver si dicen también del vino, ¿no? El otro día me decían que en Bilbao conocen poco La Rioja, ¿es verdad esto? Hombre, el bilbaíno, como buen bilbaíno, es muy viaja mucho. Yo el otro día me decían, no me lo creía, que decían que realmente que los caldos de Rioja se conocen poco en Bilbao. No, eso está mejor planteado. Es decir, en Bilbao no se disfruta o no se consume tanto vino de Rioja Alavesa. Otra cosa es cuánto bilbaíno acude a la zona de Rioja Alavesa, eso es otro cantar. Pero en cuanto a que en Bilbao, o en Donosti también puedo decirte, no se consume mucho vino de Rioja Alavesa, pero lo de Bilbao es importante porque consume mucho vino, hay mucho de Rioja Alta también, y nos costaba bastante. Y yo creo que es una cuestión también de trabajarlo. Es decir, ¿Es un problema nuestro? Sí. ¿No es un problema, por ejemplo, del gobierno vasco? Yo creo que es un problema tiene que creer más digamos, en el producto interior, en lo que es el producto propio, de consumo propio. Porque claro, yo siempre he creído, es una opinión que tengo, que siempre he creído que cuando uno se cree lo que tiene, lo vende mejor fuera. Claro, ¿no? Claro. Mira, al hilo de eso tienes toda la razón. Yo cuando he ido a ferias con las bodegas y el bodeguero explicaba a aquel que tenía interés cómo él tenía el viñedo de Carasol, cómo lo podaba, cómo elaboraba el vino, vendía. Es como cuando vas a una bodega. Si vas a una bodega caes porque te lo explica, el propietario te explica cómo él artesanalmente pues trabaja el campo y cómo lo elabora, etcétera, ¿no? Efectivamente, conocerlo es amarlo, ya dice el dicho, ¿no? Pues efectivamente yo ahí coincido. Yo creo que en Bilbao es una ciudad a trabajar porque lógicamente ama los vinos, la prueba está en que han florecido de una manera enorme y el consumo y la cultura alrededor del vino del Chacolí, me refiero, el Chacolí de Vizcaya, un vino ahora mismo muy bien hecho, muy bien trabajado. Y yo creo que sí hay trabajo por hacer ahí, mira, estoy de acuerdo. Y también en Donosti, es decir, yo diría que las grandes ciudades, nuestras 3 grandes ciudades de la comunidad autónoma, tienen mucha tarea por desarrollar. Empezamos por la capital, lógicamente, ¿no? De hecho, The Wine City es la ciudad del vino Vitoria-Gasteiz. Sí, eso es. La idea. Ahora vamos a hablar del proyecto. Aurora,
te jubilas y pasar de ese estadio de mucha actividad social, muy involucrada con la gente más necesitada, porque hablamos de gente que, con adicciones, pero también con pobres, con gente muy necesitada en ese sentido. Ese cambio, ¿cómo se lleva? Si es que ha habido cambio, porque sigues yendo, porque me consta que vas a la casa de la Comisión Antesida, sigues yendo. Sí, sí, sí. Sigues estando allí. Sí. O sea que poco cambio ha habido en tu vida. Bueno, el único cambio que ha habido es que en vez de ir a trabajar al COTA, al centro de adicciones, que está aquí enfrente, pues ya por la mañana no voy a trabajar, claro, porque es importante dejar a otras personas. O sea, yo ya he cumplido, tengo ya mi edad y hay que dar paso a otras personas. Entonces ya me he jubilado. Y ahora por la mañana lo que hago es, vivo en una casa con otras compañeras en Pedro Asúa, son hermanas mayores en el cual tengo que ayudarlas en lo que puedo, esto. Y entonces yo por la mañana colaboro allí en casa. Y ya por las tardes continúo haciendo aquellas actividades, aquellas colaborando con otros. Pues voy los lunes, miércoles y viernes si hay alguna persona ingresada en el hospital de Chagorrichu, en Santiago, de Nanclares, pues voy a visitarles. O sea, sigues yendo a la cárcel. Sí, a la cárcel voy los jueves con la Comisión Antisida, o sea, con la ONG de la Comisión Antisida, sí. Vamos a ir los jueves. Después estos días también los visitamos cuando están ingresados en el hospital, porque es muy importante ahí, porque apoyo, dice, ¿no? se encuentran cerrados, más cerrados que en la cárcel, cuando están ingresados, porque están ahí. Después los martes y viernes voy a Veraca. Ah, vale. Allí lo que hago son las acogidas, estas personas, sí. Generalmente son todos de fuera, personas que vienen a Vitoria, muy pobres. En todo el sentido de la palabra pobreza. No lo creo. Si los inmigrantes tienen de todo, si les dan de todo. Sí, es la pobreza más pobreza, solamente el tenerte que desplazar. Pero que no, que les dan de todo. Si los inmigrantes tienen de todo. De todo. Tienen de todo, no oyes por ahí. Sí, no oyes las leyendas urbanas estas que hay, sí, de que sí. Esa leyenda de que una inmigrante llega a la estación a la parada de un autobús, es una leyenda muy típica, ¿no? Llega a la parada del autobús y como no le dejan subir una silla de coche, que además está nueva, la deja tirada y se sube al autobús y la deja tirada, porque le sobra el dinero. A mí me parece que hablar de un hecho en sí, decir que todo el mundo es así, me parece un poco pobre. Quiero decirte que es igual que si de una persona tiene esto, que cualquier cosa dirá, todas las monjas son iguales. Pues no, señor, que habrá que hablar de un hecho concreto, pero ahí pluralizar que todo el mundo es, me da pena. Lo que hay es mucho cara dura. Me da mucha pena. Que además hay mucho cara dura y muy interesado en ciertos mensajes. Sí, a mí esos mensajes, esas cosas me da pena, porque solamente... Te preguntan a ti que estás todos los días con ellos. Sí. ¿A ti no te han preguntado? Los medios de comunicación te hemos llamado para hablar de la pobreza de los inmigrantes. ¿Te hemos llamado alguno? ¿A qué no te hemos llamado? Bueno, más que a mí, pues llaman a los de Veraca. Pero a ti no te hemos llamado nunca, ¿no? No. Pero vamos, quiero decirte que la pobreza siempre es pobreza de una manera, de otra. ¿Con Juan Carlos Elizalde has hablado ya o no? ¿Con el obispo? ¿Has hablado ya o no? No he hablado. Pero te llamará, ¿no? Entiendo que te tendrá... Hombre, a ver, Aurora, vamos a ver, no todos los días tenemos una monja Aurora Celedón de Oro. Pues no, hombre, no. Yo me precio de ser ya algo más conocido que por cierto es un obispo encantador. Sí. Un tipo fantástico, un tipo abierto. Como hay que ser. No, en serio, de verdad, yo he tenido la ocasión de entrevistarle. Un tipo fantástico, así donde todo hay que decirlo. Si no te llama, ya le voy a echar yo la bronca. Bueno, yo creo que en la vida hay que ser normales. Hay que vivir en donde estamos viviendo. Hay que vivir en ese suelo donde estamos pisando y ver las necesidades de eso. Bueno, porque yo soy hija de la caridad. Y si mi vocación es esa, desde el primer momento, es ir donde están las necesidades. O sea, a mí me parece que hago lo que creo que tengo que hacer, porque esa es mi vocación.
Entonces, como es mi vocación, la tengo que hacer lo mejor posible. Dentro de mis errores y mis cosas, pues procurar hacerlo lo mejor. Oye, pero tenemos un problema con la Iglesia, que cada vez hay menos feligreses y cada vez hay menos gente en los seminarios. Sí, Se están vaciando los seminarios. ¿Qué vamos a hacer con ello? pero yo creo que estamos cambiando. Hay un cambio. Se tiene que modernizar la Iglesia. Hay un cambio, hay que cambiar. Hay que vivir, como te he dicho antes, en los tiempos presentes. No podemos vivir del recuerdo de cuando yo era, cuando yo tenía. Bueno, pues cuando eras y tenías me parece muy bien. Ahora hay que ver qué es ahora. Hay que analizar ahora qué es lo que podemos hacer. La Iglesia, yo como hija de la caridad, como cristiana, como persona, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi mundo, en mi ambiente? Mi vocación. Eso será más bien común. Aquí además uno te va a decir, bueno, pues es un mensaje que ahora se habla mucho del bien común y todo el mundo, ¿verdad? Fíjate tú, de toda la vida, Pachi. Sí. No sé, es que me despierta tal admiración, Aurora, que no puedo decir mucho. Ya lo sabe. A ver, Me surge una pregunta sí. Rápida, que quiero seguir con Pachi, pero una pregunta rápida. ¿Cuál es ese momento en el que se introduce el SIDA en la población de riesgo? ¿Cómo es ese momento, cuando empezáis a conocer la enfermedad y sabéis que empezamos a conocer los primeros enfermos de SIDA entre esa población, digamos, de heroinómanos en Álava? ¿Cómo es ese momento? Horrible. A mí yo eso los tengo como muy grabados, los tengo como porque veníamos luchando, que si la heroína, que lo que os he dicho, que si robaba, que si no sé qué, que si los padres. Y después viene una enfermedad. Primero no sabíamos muy bien, que eran chavales que venían diciendo que tenían fiebre, que se ponían mal, los iba a visitar al hospital y es que casi eran irreconocibles. Yo digo, porque te conozco mucho, pero si no, casi ni te conozco. Era como al pobre ponerle con más pobreza, por decirlo de alguna manera. Era como hacerle todavía más. Fueron unos años muy duros, pero con mucho cariño yo los vivía aquellos, cuando iba allí al hospital a visitarles, cuando hablaba con ellos, ellos estaban en la cama, yo estaba allí al lado, muchas veces a lo mejor no hablábamos, nos mirábamos, nos echábamos una sonrisa, pero nos decíamos todo lo que nos habíamos dicho antes. El SIDA fue terrible, cómo morían, cómo... Y además como después eran como la gente, como los leprosos, ¿sale? Joder, yo recuerdo la casa de Arriaga, ¿os acordáis cuando fijaros qué polémica se creó en Vitoria con la apertura de aquella casa? Recuerdo que aquello fue tremendo, fue durísimo. Porque eran... se les trataba como leprosos, efectivamente. Sí, algunos decían, venían llorando. ¿Qué te pasa, majo? Mira, que en el bar que iba todos los días a tomar el café, me han dicho que no pase y me han dado en un vaso de plástico y me han dicho que me ponga allá. ¿Pero qué te crees que soy yo? ¿Qué soy yo? Y entonces llorando, yo escuchándole el dolor que tenía. Después las madres cuando venían primero venía porque su hijo era toxicómano y consumía droga. Después se había enterado que su hijo tenía un SIDA. ¿Y sabes lo que es después? ¿Qué hago yo con mis otros hijos? Les digo que y que tiene SIDA. Qué drama. Entonces, ¿qué? Porque muchas veces a lo mejor tenían su cuñada, decían, no, a los niños no les dejaban ir a la casa de su suegra, porque si estaba la persona diciéndole, a lo mejor les contagia, ¿no? A lo mejor... Sí, vivieron unos tiempos muy duros. Agravó más todavía la situación de muchísimo más. O sea, es que de ser esto todavía más. Y además es que yo creo que, no sé, después, cuando consumían la droga, la heroína, pues llevaban unas jeringas. Yo me acuerdo que decía, ya les podían dar unas jeringas, ellos llamaban chutas, ¿no? Unas jeringas bien, para que no se contaminen. Y me acuerdo que me dijo, claro, a ti, ¿cómo estás con los drogadictos estos? A ti que les den drogas. Digo, no. Yo sé que van a consumir, y si consumen, que consuman con las bebidas higiénicas, que no se contagien. No, pero como tú estás con ellos, mira lo que quieres. Pero claro, es que lo veía lo que estaban haciendo, sí.
Qué duro. O sea, que no solo tenías que luchar y pelear por, sino que además Sí. dentro de la casa tenías también al enemigo. Sí, 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 sí. Yo no sé dónde cogía la fuerza, de verdad, que allá íbamos. Increíble. Pachi, tela, ¿eh? Bueno, Tela aquí, ¿eh? Tela. No tengo palabras. que hay muchos que han mucha hecho tela, todo esto. mucha No, tela. pero el Pero sacrificio- los dos tenéis un reconocimiento que es, no es baladí. Wine City, ¿por qué la idea del Wine City? ¿Por qué? ¿Dónde nace? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que habéis visto que realmente necesitamos? Yo entiendo que no solo en Vitoria, sino en toda la provincia. ¿Qué es lo que realmente... Pachi, tú que sabes mucho de esto. Hombre, mis compañeros ya venían con esta idea y bueno, a mí cuando me la trasladan, pues veo el proyecto un poco, el año pasado, en 2015, ya llevaban con ello 2 o 3 años dándole vueltas y no acababan de reconducirlo, entonces yo les puse el foco de cómo creía que había que actuar. Es verdad que muchas veces hablamos de este tipo de cosas, bueno, pues esta ciudad podía ser interesante para... Sí, pero aquí no vale solo con hablar, es decir, todo empieza en una ocurrencia. Mis compañeros tenían la ocurrencia, incluso habían desarrollado un preproyecto, un proyecto con el que ya habían empezado a contactar con la corporación municipal anterior. A mí cuando me lo plantean, yo les dije, mira, para mí hay una serie de cosas y bueno, no voy a descubrirlas aquí, pero sí las hablo internamente, como, bueno, pues considerar también en este caso... vamos a decir el Chacolí de Álava como dentro de un todo, porque la fortaleza del vino en Euskadi, antes apuntaba, es Rioja Alavesa, evidentemente. El vino en Euskadi tiene en Álava más del 90% de la producción de vino, es decir, la fortaleza que tiene ahora Álava con el viñedo, con la producción de vino, es enorme, o sea, enorme, comparado con otros aspectos agropecuarios. Este es el gran aspecto a resaltar, ¿no? Para mí, por lo menos es el que conozco. Luego tiene una ligación muy fuerte con la gastronomía. Claro, yo me he movido mucho con ello, no hay gastronomía sin vino. Tiene una ligación también muy fuerte pues, con el green, es decir, con lo verde. ¿Por qué? El viñedo, ahí está. Nosotros recientemente hemos hecho una propuesta ciudadana dentro del planteamiento que finalizaba la semana pasada, que el Ayuntamiento había dejado en abierto, y hemos solicitado... por cierto, lo puedo decir. Hoy creo que se sabe ya. Sí, creo sí. que hoy lo van a decir. No se dirán igual cuántas, porque habrá lógicamente... ¿Qué proyectos son los que van a estar Claro, dentro de esos 3 millones pues de euros? habrá muchos aspectos que habrán planteado los ciudadanos, evidentemente, por supuesto. Nosotros hemos planteado, que igual no sale, pero bueno, lo puedo decir, ya que lo hemos planteado pero nada, la semana pasada. Hoy, o sea, probablemente para cuando se emite este programa ya se lo sabremos. En nuestro caso, yo te digo, hemos planteado dos planteamientos muy sencillos. Uno de ellos, que la ornamentación de las rotondas, que tanta fama nos dan, entre comillas, negativas por la circulación a nivel de Euskadi, que siempre están con los chistes, que la ornamentación, es verdad que tiene unas rosas preciosas, también tenga viñedo, ¿no? Y luego también queremos que haya una zona, y está el CEA, que está en este momento de aniversario, está haciendo un trabajo magnífico, pues que se pueda, dentro del Centro de Estudios Ambientales de la ciudad, desarrollar un proyecto de viñedos experimentales, es decir, y queremos que los niños puedan acceder y verlo, y también queremos, esto va aparte, ya esto, digamos que hemos ido a lo verde en la ciudad, esto hemos planteado, rotondas y viñedo experimental, pero nuestra idea también dentro de nuestro proyecto es, como son 3, vamos a decir, 3 aspectos en los que vamos a trabajar, 3 ejes dentro de nuestro plan estratégico, hemos desarrollado un plan estratégico, tenemos uno de ellos que es el cultural. El cultural queremos que vaya calando poco a poco dentro de lo que es la sociedad con todo tipo de acceso a conocimiento. El profesional, que nuestros hosteleros y comerciantes sepan lo que venden y que lo hagan bien. Y luego unir el vino con la fiesta. En el aspecto también de la cultura, vamos a meter, si quieres, esto que quería hablaros de los colegios. En Italia, hace 2 meses se ha sabido por los medios de comunicación, el gobierno ha instaurado 1 hora a la semana de conocimiento de la vitivinicultura de Italia. Entonces dices, ¿cómo puede ser con niños a partir de 6 años? Pues es que es como tiene que ser. Es decir, la cuestión es, tú vas hablando, antes lo hemos dicho, conocer es amar, vas explicando un poderío que tiene este país y les vas explicando, mira, en la Toscana, Florencia, que es la capital de la zona, tiene fama mundial por el arte, pero cuando tú llegas ahí, porque Italia es todo arte, te das cuenta que inmediatamente te mueven con el óleo y el vini, es decir, te mueven por la zona natural de alrededor, es decir, los viñedos que están también a 30 y tantos kilómetros, qué casualidad, igual que nosotros aquí. Es decir, se puede hacer turismo, se puede potenciar también el turismo. Es decir, hay tantos, vamos a decir, sectores que pueden beneficiarse, la propia ciudad puede ganar enteros, que creo que es muy interesante. Además, también nosotros, dicho sea de paso,
dentro del ámbito de los niños, evidentemente estamos hablando de la cultura en general, cómo se produce el vino, de dónde procede el vino, los aromas, todo esto, los colores, y cuando llegue el momento pues ya lo probarán, porque estamos a favor del consumo moderado del vino, lógicamente. Es decir, las cosas hay que hacer con moderación y además con conocimiento. Es decir, cuando tienes conocimiento es diferente. Oye, el de Ardaraba, ese impasse que hubo, ¿perjudicó o no perjudicó a la ciudad en cierto modo? Ese no creencia, en cierto modo. Cuando se, digamos, Sí, cuando se paró. cuando se paró. Hombre, yo estaba, recuerdo que Sí, dentro de la asociación de bodas, y al principio, bueno, pues que es tanto las salsas, al principio, cuando se parió este proyecto, estaba en el ajo, cuando se paró también, ya no, cuando se regeneró. Yo cualquier iniciativa que sea una iniciativa interesante para la ciudad, que provoque una cierta, es decir, que vaya con el ambiente, que genere buena situación en la ciudad, yo la voy a apoyar. Nosotros hemos tenido recientemente un encuentro con Gasteizón, con los que siempre he mantenido una relación personal buenísima, y vamos a participar echándoles una mano, porque ellos son lógicamente los organizadores de Ardaraba, y alguna cosa vamos a aportar. O sea, que estás otra vez sí, de vuelta. Me parece no sabes cómo me alegro. interesante. El Chacolí, lo has mencionado un poco de soslayo, pero el Chacolí, quiero decir, a la vez, ahora mismo, este año hemos rebasado esa cantidad de botellas o de litros del año anterior. Claro. Eso son buenas noticias, ¿no? Claro, porque el viñedo, yo recuerdo en el año 90, cuando, fíjate, han pasado 26 años, cuando tuve contacto con el actual presidente de la Aravaco Chacoliña, con Mariano Álava, y ya entonces me hablaban de una hectárea, ¿no? Estamos hablando de mucho más, 100 y pico, y estamos hablando de que además hay unas bodegas magníficas, muy bien estructuradas, de verdad que hacen un trabajo físico-químico y luego el producto organoléptico sensorialmente es buenísimo. Yo puedo decir que el Chacolí ahora está entre los mejores vinos blancos que hay, en cuanto a vino fresco afrutado. Y claro, lógicamente tiene una producción que tú vas hacia Guipúzcoa, hacia Vizcaya y tiene también su Chacolí. Entonces, lógicamente, yo creo que es de obligado cumplimiento que la ciudad abrigue más este producto y no se tengan que ver tan abocados a la exportación, ¿no? Es una cosa curiosa. Sí, yo bueno, creo que también depende, por ¿no? ahí. Yo alguna vez he escuchado a José Merino hablando un poco de Araba, hombre, que sí que es verdad que a veces nos quedamos cojos en cuanto a la producción y cuando ya no tenemos para vender, evidentemente ese hueco lo ocupan otros, ¿no? Claro. Y ese es un problema que tenemos que intentar, cuando menos, solventar lo antes posible. Hombre, es verdad que de las 3 denominaciones de origen de Chacolí vascas, la Chacolí de Álava es la que menos produce, pero tiene su cosa, calidad que luego hay que venderlo. Entonces, te quiero decir que José Merino, que es un gerente excepcional y además sabe trabajar muy bien este producto, él sabe que la ciudad, y lo hemos hablado muchas veces, es muy importante. De hecho, ellos tienen ahora mismo un nicho abierto en lo que es el mercado de la plaza de abastos, ahí están trabajándolo cara al público, porque yo creo que son muy conscientes que la ciudad, para ellos la capital es muy importante. Rápidamente, una última pregunta que no quiero dejarla ahí. ¿La denominación de origen a la vez sí o no? Rioja. Sí, denominarla, sacarla, sea exclusiva, sí, no, dentro de... Es que rápidamente, pero voy a decirlo lo más rápido que pueda, te digo. 50 caracteres. Que Mi opinión personal sí. es, puesto que he estado muchos años en ello, ahí metido en la denominación Rioja, la expresión Rioja como tal también forma parte de nuestra cultura y de nuestro vino, por lo tanto es una gran marca y el apellido Alavesa es propio. Entonces yo creo que Rioja Alavesa debe tener una distinción dentro de la propia denominación, una distinción más elevada que la actual, es decir, que hay un encorsetamiento importante. Lógicamente el sector tiene que ser el que dé el paso y las instituciones la que lo apoyen, pero yo creo que la marca Rioja... ¿Sería un error salirnos de la marca Rioja? ¿Sería un error? Hombre, es que ya digo que el sector tiene que valorarlo, pero si hay que salirse o hay esa alternativa, porque yo creo que en todo caso sería la doble alternativa la que quedaría, debe haber mucho dinero de la comunidad autónoma, del gobierno vasco, para apoyar esa nueva marca. Mucho dinero, si no va a ser muy difícil comercializarlo. Es lo que nos temía. Bueno, Sor Aurora, un placer. Un lujo haber contado con tu presencia. La verdad ha sido... Bueno, y eso que me quedo cosas en el tintero, pero bueno, había que repartir el tiempo aquí entre los dos teledones de oro de este año. Por cierto, es en septiembre, ¿no? Cuando sí, el día 23. 23 de septiembre, ¿no? Sí. Fecha bonita, 23, siempre el 23, a mí no sé por qué, lo tengo como pegado a mí, Después de pasar ya además el verano. Para mí es una casualidad, yo un 23, pero era de abril,
leí un pregón en ese mismo lugar, mira, en el Palacio, en el Teatro Principal. El Teatro Principal, sí. Sí, el 23 tiene también... No, te digo que tiene su cosa el 23. Sí. Que muchas gracias a los dos. Merecidísimo, está claro que estéis aquí y si lo que es la corporación, la institución, Cinebalones de Oro, os han considerado que vuestros currículos destacaban, bueno, el currículum, vuestra trayectoria profesional destacada por algo, está claro que aquí en este programa, en este 2.5 de estéis, lo habéis dejado clarísimo. Y yo, desde luego, no puedo estar más de acuerdo con con ese honor que os ha sido otorgado a ambos dos. Compartís. Escucha, que se lo den al otro, ¿no? ¿Cómo era? Cuéntalo, antes de despedirnos, cuéntalo. Bueno, es que dice... Bueno, también hay otra persona que vas a compartir. Digo, ¿y por qué no se lo das entero a él? Ella creía que era una estatua. No, una estatua, algo que era para compartir. No la estatua en sí, porque la estatua en sí, pues bueno, eso es lo de menos, pues parece igual que, a ver, dijo, a ver, que damos la... No, yo dije, bueno, pues una persona. Para los dos, dáselo al otro. Sí, y además que me salió del alma, o sea, lo dije así, digo, ¿por qué no se lo das entero? O sea, no entero, no la estatua, por favor. El reconocimiento total. El reconocimiento total, sí, lo dije y lo dije con todos los sentimientos, no lo dije así por decir. No, lo sé porque me lo contó Javier Camino y me quedé. Eso muestra su generosidad, evidentemente, sí. Bueno, generosidad toda. Pues es que a mí esto de verdad... Que te explayas muy bien, de verdad. Aurora, gracias, Nada. Aurora, muchas gracias, Y gracias a vosotros también. Un verdadero lujo, Porque te pongáis ahí, porque es importante que estas carencias, todas estas cosas que hablamos y hay veces, fíjate, de la pobreza hay veces que se dicen unas cosas que es horrible, y no, es como decir, bueno, es como echarnos allá. No, vamos a analizarlo, vamos a ver qué implicación tienes tú como ciudadana, como persona. No, además todo es un cuento. No. Pachi, gracias, vale. Muchas gracias y enhorabuena también a ti. Muchas gracias por lo que te toca. Bueno, pues nada. A vuestra disposición. Cuidaros mucho y seguir así, que si estáis aquí es por algo, ¿vale? No os han regalado nada, eso está claro. Bueno. Os lo habéis currado. Gracias a los dos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Bueno, hablaba de la pobreza aquí, Sor Aurora, y sí que es verdad, ¿no? Hacía un último apunte rápidamente. Yo este fin de semana me he quedado con un dato: 186 cuerpos fueron recogidos de las aguas hace poquito en unas playas en Libia. Y la verdad es que, hay que empezar a plantearse que estamos haciendo mal, ¿no? Evidentemente. Y luego muchos de los que llegan, y hoy escuchamos otro mensaje, si me lo permiten rápido, ese mensaje de, y es que entre los refugiados se nos han colado terroristas. O sea, esta ya lo hemos oído, lo hemos oído más de una vez, lo seguimos oyendo, pero sigo pensando que hay un interés muy, muy, muy detrás de todo ese tipo de declaraciones, un interés muy claro. Bueno, sin más. Pausa para la publicidad, regresamos en menos de un segundo. Hasta ahora.